Buen día, mi nombre es Elcine Suárez, soy estudiante del programa de Ingeniería Ambiental. A continuación voy a hacer la presentación correspondiente a la fase 5 de la evaluación final del curso de modelación ambiental. El artículo que elegí para la presentación es el análisis del impacto del cambio climático en el ciclo de sedimentos de la cuenca del río Éssera, España, mediante un modelo hidrológico distribuido. Es claro el esfuerzo realizado en las últimas décadas para evaluar y analizar el impacto climático en el ciclo hidrológico, desde el primero hasta el más reciente. Aunque en menor medida, también se han estudiado los efectos sobre el ciclo de sedimentos, dada la importancia que tienen los efectos de erosión del suelo y su depositación en muchos lugares de la Tierra. Cabe esperar que el incremento global de la temperatura suponga cambios en la extensión, la frecuencia y la magnitud de la erosión del suelo. De hecho, ya se tienen noticias de estos cambios en diversos lugares del planeta. Es así que el cambio climático es un fenómeno real, el cual afecta a todos los procesos naturales. Uno de estos es las precipitaciones, las cuales contribuyen enormemente en el ciclo de sedimentos, que directamente son afectados por este fenómeno. Existen dos clasificaciones de los fenómenos, las cuales son: en primera medida tenemos efectos en la cuenca, también denominados internos, y los que serían externos, que están fuera de la cuenca. Un ejemplo claro de los efectos internos es la pérdida del suelo y la disminución de productividad, y los externos es el incremento de la frecuencia de flujos hiperconcentrados, mayor incorporación de contaminantes en el agua y el acortamiento de la vía en los embalses. Estos problemas son de especial interés en el área mediterránea, dada la sensibilidad de los ecosistemas a las alteraciones, tanto naturales como inducidas por el hombre. Diversos estudios concluyen de forma bastante unánime que en el Mediterráneo occidental habrá una disminución general de la precipitación y escorrentía. Debido a su complejidad y alta no linealidad, la forma más habitual para la evaluación de los efectos del cambio climático en los ciclos del agua y los sedimentos es mediante modelación matemática. En particular, los modelos determinísticos contribuidos en el espacio pueden explicar mejor los cambios en la redistribución de sedimentos y en la modificación en las zonas de erosión y depositación debido a los cambios en el uso del suelo. A finales del siglo pasado, diferentes modelos distribuidos de sedimentos han sido acoplados con predicciones reescaladas de escenarios climáticos. Desafortunadamente, el principal problema en la aplicación práctica de modelos matemáticos es la escala, disponibilidad de observaciones continuas del flujo de sedimentos que permitan una correcta calibración y validación de los parámetros del modelo, fuera de las escasas y pequeñas cuencas experimentales. Por tanto, la utilización de información escasa o difusa y de los modelos distribuidos con mayor posibilidad de explotación de la información espacial se hace obligatoria para realizar una implementación adecuada de un modelo matemático. Desde ese punto de vista, dados los volúmenes de sedimentos retenidos en lagos y embalses, se han convertido en una valiosa fuente de información a escala tanto regional como local. Planteamiento de las 5 V's. ¿De qué trata? El artículo busca analizar los efectos del cambio climático en el ciclo de sedimentos de la cuenca del río Éssera de España mediante un modelo hidrológico distribuido. El submodelo hidrológico de TEDIS está basado en una estructura de tanques de celda. ¿Qué pasó? Se concluyó que la precipitación media de la cuenca del río Éssera tiende a disminuir. ¿Qué pasó? Se concluyó que la precipitación media de la cuenca del río Éssera tiende a disminuir. ¿Cuándo tomó lugar? El estudio realmente, en lo que se pude investigar, no muestra una fecha de, cuando inició el proceso de estudio. Sin embargo, la publicación se realizó en el año 2014
Así que pues yo tomé el año 2014 como referencia, ya que pues en ese año, como ya lo dije, pues fue su publicación, donde tuvo lugar en la cuenca del río Esera, España. ¿Por qué sucedió? El estudio se realizó principalmente para analizar el cambio climático sobre la erosión y el transporte de sedimentos de una cuenca altamente erosionable como la cuenca del río Esera, y sus efectos sobre la sedimentación del embalse de Barazona, que drena la cuenca mencionada y que ha presentado problemas históricos de aterramiento. Descripción del problema. La colmatación de embalses puede convertirse en un problema en cuencas muy erosivas, como las que se encuentran en la media y alta montaña. Hipótesis. Se estima que en el mundo pierden de media al año alrededor del 0.75% de su capacidad debido a este fenómeno, no siendo extraño alcanzar valores del 5% anual, es decir, con ese grado de velocidad de aterramiento, estos embalses pueden quedar inoperativos en menos de 20 años. Marco de modelación. Algunas especificaciones que da el artículo es el análisis de evolución de emisiones del incremento del dióxido de carbono, en el cual están los escenarios de emisiones de dióxido de carbono. En los modelos climáticos tenemos series de precipitación y temperatura, comparación con operaciones en periodo de control en el cual está el análisis y la toma de decisiones, implementación del modelo hidrológico en el cual están series de caudales y sedimentos, y la comparación resultados en situación actual y futura, en el cual está el análisis y toma de decisiones. Bueno, el marco de la modelación. El submodelo hidrológico de TETIS está basado en una estructura de tanques que en cada celda, interconectados verticalmente y horizontalmente, y que representan los procesos de ladera y acuífero. La ladera se divide a su vez en 5 tanques que se corresponden en el manto de nieve, intercepción, superficie de las zonas capilar y gravitacional del suelo. El resultado es la representación de la mayoría de los procesos hidrológicos, aunque las ecuaciones que definen todos estos procesos pueden ser modificadas. En la mayor parte de las aplicaciones prácticas han funcionado de forma excelente las versiones más simples, que son tanques lineales y umbrales de capacidad de flujo, con un total de 8 parámetros hidrológicos de celda: las entradas del modelo de la precipitación, la evapotranspiración potencial y la temperatura. La escorrentía directa, el interflujo y el flujo de las bases se conectan a la red fluvial mediante la definición de los umbrales de áreas de drenaje. La red fluvial se divide en cárcavas y cauces de tal forma que pueden tener parametrizaciones diferentes a efectos de la propagación del agua y de los procesos de erosión y transporte de los sedimentos en la red fluvial. Las laderas y por tanto la escorrentía directa y el interflujo que circulan por ella se conectan a la red de cárcavas, y solo cuando aparece un flujo permanente proveniente de la conexión del flujo de la base de acuíferos se tiene la red de cauces. La propagación en la red fluvial se resuelve con la hipótesis de la onda cinemática, estimando características hidráulicas en todas las celdas mediante relaciones morfométricas de tipo potencial, en lo que se denomina onda cinemática geomorfológica. El modelo TESIS tiene una estructura separada de sus parámetros efectivos de tal forma que el valor efectivo de una celda de un parámetro determinado de la multiplicación del valor del mapa correspondiente estimado inicialmente por un factor corrector que es común para todas las celdas. De esta forma, el número de variables que se han de calibrar se reduce drásticamente, ya que son solo nuevos los factores correctores, 8 de procesos de celda y 1 de propagación de red fluvial. Análisis crítico. Resultados de los escenarios climáticos actuales y futuros. Con todas las series climáticas corregidas, el modelo TETIS calibrado se ha utilizado para obtener series de precipitación y temperatura promedio en la cuenca, caudal líquido o sólido,
vertiente al embalse de Barazona. Humedad del suelo promedio en la cuenca y la altura equivalente del manto de nieve promedio en la cuenca para cada uno de los 3 escenarios climáticos. Bueno, análisis crítico. El análisis de impacto del cambio climático en el ciclo de sedimentos de la cuenca del río Esera de España mediante el modelo hidrológico distribuido TETIS es muy líquido y su estructura es muy fuerte. Los resultados permitieron concluir que en los 3 escenarios las tendencias se traducen a su vez a la disminución importante de los recursos hídricos y por tanto el ciclo de sedimentos se verá reducido, en lo que a su vez permitió concluir un menor aterramiento en el embalse de Barazón. Bueno, de los resultados de los simuladores con TETIS se puede concluir que las aportaciones de caudal tenderán a disminuir en el futuro como consecuencia directa a la disminución de la precipitación, una mayor evapotranspiración potencial y una menor humedad en el suelo de la cuenca. A pesar de la tendencia a una mayor torrencialidad de la precipitación, los resultados del modelo indican que las crecidas también tienden a disminuir de forma más pronunciada para el escenario A2 que para el escenario B2, debido a la fuerte disminución en la humedad del suelo ya mencionada. Por otra parte, el transporte de sedimentos tiende a disminuir para el escenario A2 y a aumentar para el escenario B2. Esto se refleja en las tasas de aterramiento del embalse de Barazón. Bueno, en este trabajo se ha presentado una aplicación del modelo distribuido TETIS para determinar el efecto del cambio climático sobre los ciclos del agua y los sedimentos en la cuenca del río Esera. Bueno, la modelación ambiental es muy importante en la actualidad, es una herramienta muy valiosa que permite analizar múltiples fenómenos, tanto naturales como antrópicos, los cuales pueden ser o presentar una amenaza al medio ambiente y a la sociedad. Bueno, aunque el objetivo principal del trabajo fue analizar el cambio climático sobre la erosión y el transporte de sedimentos del río Esera de España y sus efectos sobre la sedimentación del embalse de Barazona, igualmente puede ser utilizado para analizar múltiples efectos que relacionen alguna cuenca hídrica. Esta es la bibliografía sobre el análisis del impacto climático en el ciclo de sedimentos de la cuenca del río Esera, España. Muchas gracias.